Esta película era sin duda una de mis favoritas, o al menos de las que tenía más ganas de ver en este 2022. Estoy hablando de Smile, ¿de acuerdo? Nueva película de terror que está siendo un fenómeno tanto del tema de marketing como del tema de críticas. Está gustando bastante, ¿no? Esta nueva oleada de terror moderno, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera. ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? Pues ahora lo comento sin spoilers, ¿de acuerdo? Para que la podáis ver sin ningún tipo de problema. Pero antes de comenzar, unas imágenes para hablar de Smile. Hoy es mi cuarto día. No pienso seguir huyendo. Tengo que enfrentarme a esto. ¿Cómo te hace sentir? Me da mucho miedo que pase algo malo. Rose. Dirige Parker Finn, un director que tan solo cuenta con dos cortometrajes en su haber. Uno del 2018 llamado The Hide Behind y el otro de 2020 llamado Laura Hasn't Slept. El primero no lo he visto, así que no os puedo comentar, pero el segundo es bastante bueno, es muy bueno y muy a la par de directores como Ari Aster, para poneros un ejemplo mucho más cercano. Estos dos cortometrajes Paramount Pictures pues le dio la oportunidad de dirigir su primer largometraje llamado Smile, una cinta de terror donde conoceremos a la doctora Rose Cotter, ¿de acuerdo? Que después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a un paciente, comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar, a medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida. Lo primero que os diría de esta película, de acuerdo, es que no esperarais nada original, en el sentido de que no muestra nada que no hayamos visto en otras películas, tanto de terror moderno como de terror más clásico. Es una película que juega muy bien las cartas que tiene, y es que la narración mostrada me parece bastante inteligente, y la verdad es que funciona muy bien en todos los sentidos, ¿no? Visualmente tampoco tiene nada del otro mundo, pero la fotografía sí que quiere inspirarse mucho en películas como Ari Aster, aunque aquí a lo contrario, jugando mucho más con el tema de los filtros oscuros. Pero en cuanto a lo narrativo, sí que puede ser comparable con películas como Midsommar o como Hereditary, en el sentido de que pone mucho más hincapié en lo que es la narración, en lo que es tanto la narración visual como escrita. Pone mucho más interés en eso que en darte sustos de por sí, ¿no? No juega tanto con los jump scares como puede ser cualquier tipo de película que use un tipo de terror de género mucho más clásico. Smile se embarca en la aventura de lo arriesgado, en el sentido de que coge una trama bastante simple de por sí, o sea, porque tampoco tiene nada, como he dicho, que no hemos visto antes, ¿no? Pero lo explaya al 100% y nos da, la verdad, una cinta con coherencia de principio a fin y que sabe muy bien lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Y eso es muy bueno y muy complicado de conseguir en esta ola de terror moderno que estamos viendo en estos momentos. Hay escenas de verdad que son perturbadoras, o sea, que son realmente de miedo brutal. O sea, no te va a dar un parraque en la silla del cine, de acuerdo, pero sí que es verdad que esos momentos de terror, que son puro terror, o sea, ya que tenemos una especie de thriller de suspense en toda la película, cuando quiere tocar el terror lo toca de una manera sobresaliente, la verdad. No entiendo por qué no ha ido mucho más en ese estilo, porque no ha ido mucho más en la temática un poco del horror puro y duro, porque como he visto en la película, funciona bastante bien. O sea, el director sí que sabe jugar muy bien con los elementos que componen este género y los utiliza de una forma bastante correcta, muy buena, y que atrapa y que, joder, a mí me ha asustado bastante en ciertos momentos. Entonces no sé por qué la película va más lenta en el sentido del ritmo de la película, y cuando de verdad tiene que meter miedo lo mete, ¿no? Pero lo demás realmente no le importa. Pero en lo otro, ¿no? En lo que es la narración, se centra mucho más para contar una historia, para contar unos personajes, que eso no es del todo malo. Pero si estuviéramos hablando de una película que realmente necesitara saber a fondo cómo son los personajes, o por qué están ahí, o por qué tal, pues bueno, pues sí, es necesario, ¿no? Pero aquí creo que es una película que llamaba mucho más para los jump scares fáciles, que yo no los comparto, pero que me parece, es lo que digo, ¿no? Me parece arriesgado eso, y no sé yo si va a funcionar del todo, porque la película a lo mejor pinta de una forma en los trailers que quizás no es luego lo que ves en pantalla. Es una película mucho más lenta, una película que necesita su tiempo para contar bien lo que está ocurriendo, lo que estás viendo en pantalla, y realmente es necesario. Pero creo que también podría haber mezclado bien los dos elementos, ¿no? Tanto el terror moderno como el terror clásico, para darnos buenos jump scares y no tanto suspense cuya sensación, cuya atmósfera te cree ese miedo, ¿no? Creo que
un balance entre las dos cosas hubiera funcionado mucho mejor. Pero en realidad funciona bastante bien y la historia es muy interesante. La verdad es que me ha encantado la historia de principio a fin. Y aunque no es original, la verdad es que sí que llama la atención y sí que me parece algo diferente o una propuesta mucho más diferente y mucho más arriesgada de lo que yo he estado viendo en este 2022. Películas como por ejemplo Men de Alex Garland son películas que pongo como ejemplo para catalogar un poco Smile. Pero bueno, en conclusión, que me desvío. Smile es una película que juega muy bien sus cartas que tiene. Narrativamente hablando es muy íntima. Es de cuidar personajes. Es de mostrarte visualmente lo que por palabras no hace falta decir. Y eso lo hace muy bien. Pero también te va a dar miedo, también te va a dar susto. Y si buscas una aventura de terror que te cree una atmósfera terrorífica y te tenga con la mano en el corazón toda la película, creo que Smile no es del todo la película, pero sí que creo que es una gran película para amantes del género más moderno. Cintas como Nope, cintas como Get Out, cintas como Hereditary, cintas como Midsommar, cintas como Men, creo que son ejemplos claros de lo que vas a encontrarte en Smile. O sea, si buscas una cinta de terror tipo de Conjuring, no es la película, créeme, o sea, no es para nada la película, y es un poco más centrado en el rollo de Ari Aster, como he dicho, o Jordan Peele, por ejemplo, o Alex Garland con Men, que son los ejemplos mucho más claros, como digo. Creo que ese es el ejemplo perfecto para describir Smile. Es lo que te vas a encontrar. No esperes nada diferente. Pero bueno, cinéfilos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues un like. Si no, pues un dislike. Recordad suscribiros y activar la campanita. Y recordad que nos vemos en próximos vídeos, como siempre. Chao.